Hola gente random, hoy vamos a conocer la historia de uno de los transportes públicos más icónicos de nuestra ciudad y conocer también la razón de por qué ya no circula ninguno de ellos por nuestra capital. Acompáñenme a conocer la historia de los tranvías acá en Santiago. La primera idea de poder tener un tranvía acá en Santiago ocurrió el año 1858, cuando por las calles corrían los carros de sangre, y se llamaban así porque eran los caballos los encargados de tirar estos carros. Y en el año 1898, con el auge de la electricidad en todo el mundo y también en nuestro país, se crea la Chilean Electric Tramway Light Company, dando inicio al primer periodo de tranvías acá en Santiago. Y acá me encontré con Ignacio, ¿cómo estáis? Hola, un gusto. Ignacio es un experto en tranvías que nos va a ayudar en este recorrido. Primero preguntarte, ¿por qué estamos en este lugar? Este era el antiguo depósito de Mapocho, de varios que hubieron en Santiago, pero es el que mejor se conserva. Aquí es donde se guardaban todos los tranvías y se le hacían las reparaciones y también se construían tranvías nuevos. Este edificio pertenecía a la administración de la compañía chilena de tracción y alumbrado de Santiago, que posteriormente se convirtió en Chilectra y lo que ahora es Enel. Aquí dentro se administraba todo lo que eran los talleres y depósitos de los tranvías y también la generación de electricidad, porque atrás de este edificio se encontraba una termoeléctrica. Si nos movemos por acá, todavía está el ingreso desde dos lados de la calle Mapocho, que está acá, hacia este sector. Este edificio verde que se ve acá atrás no existía en esa época. Toda esta parte era al aire libre y atrás había un galpón que lo vamos a ver más adelante, de madera, muy bonito, en donde se guardaban todos los tranvías. Entonces por aquí ingresaban los tranvías hacia los talleres. Están todavía los restos del tranvía, están todavía incluso los adoquines de la calle original, podríamos decir, ¿cierto? Claro, toda esta calle era adoquinada, eso está abajo del asfalto. En este sector que estamos acá, entre Mapocho, Avenida Brasil y Balmaceda, tiene mucha importancia para toda la historia del tranvía. Se podría decir que acá empezó el tranvía, ¿no? El tranvía, cuando era tirado por caballos, partió en todo lo que era la parte norte de la comuna de Santiago, más o menos desde el río Mapocho hasta la Alameda. Hay que pensar que en esa época las calles todavía se alumbraban con lámparas de gas, entonces pasar de un carro tirado por caballos a un carro que se movía solo era más o menos como hoy día la conducción autónoma en los automóviles. Y fue así que el 2 de septiembre del año 1900, a las 14:30 horas, pasó por esta calle en Brasil con Mapocho el primer tranvía que fue camino a calle Rosas. Llegó a Bandera hasta la Alameda. Sin duda, un hito muy importante para el transporte público de Chile. Bueno, a mí siempre me sigue sorprendiendo que, a pesar de todo el paso del tiempo, sigan existiendo acá estos restos, estos vestigios de lo que en algún momento fue la época dorada de los tranvías en Chile. Vamos a darnos una vuelta por acá para ver qué otros tesoros encontramos en este recorrido. Por ejemplo, aquí tienes un trozo de riel de tranvía en el que se puede ver la garganta, donde va la pestaña de la rueda. Ah, ya, esto es lo que está en la calle. Suelo. O sea, claro, esto estaría así. Esto estaría horizontal en el suelo. Ya. Esta parte es la que se ve asomada en la calle. Ah, perfecto. O sea, tiene harto hacia abajo, unos cuantos 10 centímetros. Unos 20 centímetros aproximadamente. De profundidad. Aquí es donde van los adoquines. O sea, por eso tampoco lo sacan, porque no es que lo puedan llegar y tirar, sino que está bien agarrado a la tierra. Tiene buena profundidad. Sí. Es básicamente una viga de metal enorme. Acá seguimos por el mismo costado y encontramos nuevamente vía de tranvía. No sabemos si fue de ingreso, de qué, pero es raro porque está ese muro justo ahí. Que este muro se construyó claramente después. Aquí había un portón como el que vimos un poco más atrás. Pero aparte de los accesos, porque como entraban y salían muchos tranvías durante el día, tenía varias puertas este recinto. Era un recinto muy grande. Lo más curioso es que si nosotros sacáramos todo ese asfalto más moderno, encontraríamos todas las vías del tranvía originales a lo largo de todo Santiago, porque aún están ahí escondidas. Me encantan estos recorridos porque en cada esquina vamos descubriendo cosas nuevas. Nos encontramos de nuevo con otra línea, pero esta va en curva. Esta vía es lo que se conoce como cola de maniobra. Ya. Como pueden ver, la vía termina donde está el auto verde estacionado. Eso es porque la avenida Mapocho tenía mucho tráfico de tranvías. Entonces, cuando llegaban tranvías a reparación o que debían guardarse, quedaban aquí esperando a que se desocupara este tramo de vía y luego podían entrar al depósito. Para poder entrar por donde nosotros veníamos caminando hacia allá. Claro, es como una especie de estacionamiento. Lo bueno de estas líneas es que son casi indestructibles.
indestructibles, como que puede pasar un camión, pueden venir terremotos, puede pasar cualquier cosa y van a seguir estando acá hasta que alguien decida sacarla, que ojalá no pase nunca. Es testimonio del primer sistema de transporte público que tuvo Santiago, que eso fue muy importante para la región y también para Chile. ¿Y a qué velocidad podía ir un tranvía más o menos? Bueno, un tranvía tirado por caballo a la velocidad máxima a la que puede trotar un caballo, que vendrían siendo como unos 25 kilómetros por hora. Pero un tranvía eléctrico podía llegar más o menos hasta los 60 kilómetros por hora, que es más o menos a lo que corren las micros al día de hoy, así que no era una velocidad para nada despreciable. Y ya entramos al año 1903, donde por las calles de Santiago circulaban 205 carros, 40 remolques sobre 90 kilómetros de vía. Sin duda iban avanzando. Vamos por el sector de Balmaceda en el Parque Los Reyes y vamos a entrar al mercado de los anticuarios que hay acá y recordar que este era un sector muy rico en vías de tranvía, que era como la parte principal. La comuna de Santiago concentraba la mayoría de las vías de tranvía que había en la ciudad, principalmente porque como está el casco histórico y siempre estuvieron todas las oficinas, era el lugar por donde más transitaba gente, su trabajo, igual que el día de hoy. Bueno, como pueden ver aquí donde están los accesos al galpón, esto era una salida de los trabajadores. Los tranvías entraban por el otro lado, por calle Mapocho. Pero este galpón sigue estando tal cual como en su época, como en el año, ¿cuánto? ¿40, 30 más o menos? El año 30, 40. Este galpón data aproximadamente del año 1900, que es cuando iniciaron los tranvías eléctricos. Y toda la estructura metálica que pueden ver es original. Bueno, ahora lo ocupan los anticuarios, pero esto antes estaba lleno de tranvías. Claro, todo esto aquí eran vías, y aquí es donde se guardaban todos los tranvías y se le hacían todas sus reparaciones. Si nosotros acá levantáramos toda la cerámica y el suelo, encontraríamos vías de tranvía, ¿no? Todas esas vías quedaron acá tapadas por esta cerámica y nunca fueron sacadas al momento de reconvertir el galpón en un galpón de antigüedades. Pero llegó la Primera Guerra Mundial y tomando en cuenta que la empresa que ponía el dinero era alemana y aunque la gente quería seguir usando el tranvía, decidieron vender la empresa, dando paso a la época moderna de los tranvías acá en Santiago. Estamos acá en Catedral con Almirante Barroso y empieza a surgir ya una línea. ¿Cómo podemos diferenciar esta línea de una línea de tren? Mira, esto es lo que se conoce en términos ferroviarios como un riel de garganta. Está este surco, que es parte del mismo riel. Esto es como una viga que viene con este surco para que la rueda se coloque acá y no se salga del carril. Esta pasaría la rueda y aquí pasaría la pestaña de la rueda, que es la que impide que se salga del riel. En cambio, las vías que eran para trenes son dos rieles que vendría siendo solo esta parte de acá, colocados uno al lado del otro. Entonces el surco sería un agujero entre los dos rieles, que es mucho más profundo. En términos ferroviarios, la trocha vendría siendo la distancia entre las caras internas de los dos rieles. Una vía tranviaria en Santiago y en todas las ciudades de Chile era de trocha 1435 milímetros, que se conoce como trocha internacional. Se utiliza en Europa, en Estados Unidos y en Australia. Se mide así, desde las caras internas de los rieles hasta acá. ¿Y en este caso mide cuánto? 1435 milímetros. ¿Y la trocha normal de tren? ¿La trocha ancha? 1676 milímetros. ¿Y la trocha angosta, que es por ejemplo el tren militar que pasaba en el cajón del Maipo? Ese era de 60 centímetros. Ahí sabemos todas las diferencias de tipo de trocha. Esta línea de tranvía que nos ocupa ¿desde qué año más o menos? Desde 1959. ¿Y hay alguna razón por la que no la hayan sacado y esté escondida dentro del pavimento? Principalmente porque sacar la vía significaría romper toda la calle y como Catedral es una avenida importante, la municipalidad no tomaba esa decisión. Yo sé que en Santiago hay un montón de calles que tienen líneas de tranvía, así como a la rápida se me ocurre, no sé, Lira, Echaurren, en muchos sectores, y les dejo ahí una pequeña tarea, que comenten abajo dónde ustedes han visto en las calles de Santiago líneas de tranvía, para que hagamos un mapa de dónde quedan líneas de tranvía acá en Santiago. Corría el año 1920 y los tranvías ya estaban quedando un poco obsoletos y también estaban en mal estado. La gente exigía que los arreglaban, sobre todo porque estaban compartiendo la calle junto a las conocidas liebres. Por acá pasaba el tranvía y por ahí pasaban las liebres. A pesar de la crisis del 29, durante el año 1930 y 1931 llegaron a Chile 70 carros que fueron los últimos en llegar, que eran nuevecitos de paquete. ¿Se acuerdan que en otro video hicimos un recorrido acá por la estación Yungay y vimos una línea de tren que iba a San Lobos?
Ahora vamos a saber si era de tranvía, de tren, de auto, de caballo, no sé. Si se fijan, aquí son dos rieles. Esta separación es mucho más grande y esto es un hueco que hay en el pavimento. No es parte del riel, sino que es un agujero que dejaron para que pase la pestaña de la rueda. Esto delata que esta es una vía de ferrocarril. Este desvío era el desvío a la empresa San Lobos, que estaba justo donde está este edificio ahora, y aquí entraban trenes de carga que traían materia prima para la empresa, que funcionaron hasta el año 97 más o menos. Y lo que está acá es lo que quedó de San Lobos, porque se nota ahí que está como medio quebrado. Vendieron el espacio para el edificio, pero quedó esto que está acá. En su mejor momento hubo 700 carros de pasajeros eléctricos, 50 carros a gasolina, 200 remolques sobre 450 kilómetros de vía como esta. Estamos en la calle Yungay con Cueto. Esto de acá es algo muy interesante y se llama bitrocha. Todos los tranvías tienen lo que se llama la trocha internacional y los trenes en Chile tienen lo que se llama la trocha ancha. Esto, una bitrocha, son 3 rieles que permiten que puedan circular tanto tranvías como trenes por una sola vía. Para que quede bastante claro, acá hay una vía y acá hay 2. Eso quiere decir que esta vía que está acá es la vía de trocha internacional. La que se ve como más hacia el centro. Ya. Y la que está más hacia afuera es la de trocha ancha. Perfecto. La vía férrea que teníamos acá atrás, que era la que llegaba a la estación Mapocho, que la que va por el Parque Los Reyes. Claro, tenía una conexión acá al depósito de Cueto. Entonces los tranvías que llegaban a Valparaíso, al puerto, se traían en tren a Santiago y el tren entraba a los talleres y los descargaba aquí mismo. Y esto probablemente era una calle interna del depósito. Ah, ya. Era una calle que no existía normalmente en el mapa. Claro, sino que era una calle que probablemente era de uso interno de los trabajadores. Seguimos acá por la calle Cueto y pasa algo bastante curioso, y es que hay vías que llegan a la nada, que desaparecen simple ahí en la cuneta y se chocan con un edificio. Donde estaba este edificio y el edificio en construcción más atrás, todo eso era parte del depósito. Y aquí podemos ver un cambio de vía que está muy bien conservado. Los cambios de vía que utilizan los ferrocarriles suelen tener una palanca con la que se mueve el cambio, pero los tranvías tienen un problema. Al estar la vía en la calle, uno no puede colocar una palanca en medio de la calle. Exacto. En vez de tener 2 agujas, que vendrían siendo estas piezas de aquí. O sea, esa era la que se movía. Claro, estas son las piezas que se mueven, con una especie de chuzo que lleva el maquinista arriba del carro. Entonces el carro se detenía y el maquinista se bajaba y con el chuzo cambiaba la posición de la aguja. Ah, ya. Al final él traía la palanca. Claro, él traía la palanca. Y por aquí la rueda solamente se montaba en este riel y doblaba. Les quiero leer una cita del historiador Tomás Errázuriz que tiene que ver con lo que estamos conversando, que dice que un barrio podía no disponer de redes de alcantarillado ni pavimentos, tener escasa agua potable, deficiente sistema de alumbrado, pero sin embargo la mayor parte de las veces tenían modernos tranvías eléctricos que diariamente recorrían y movilizaban a gran parte de su población. Por la década del 30 llega la gran crisis del transporte público, encontrando tranvías en mal estado, incumplimientos de contrato, y por si todo eso fuera poco, estalla la Segunda Guerra Mundial, dejando una ciudad con inflación, sin combustible y también sin repuesto, poniendo la última piedra de la lápida de los tranvías acá en Santiago. Todo eso se tradujo en una huelga que paralizó Santiago desde el 7 al 14 de mayo de 1941, dando pie a que el presidente Pedro Aguirre Cerda nacionalizara el servicio de tranvías, buscando un método, una forma, un plan de mejoramiento del transporte público de la capital, principalmente con autobuses y también con trolebuses. Seguimos recorriendo y llegué a la calle Erasmo Escala con Cienfuegos, porque acá en la esquina hay algo con mucho valor histórico. Aquí en la esquina tenemos uno de los pocos postes de tranvía que quedan en Santiago Centro. Vamos a verlo. ¿Cómo uno puede identificar un poste de tranvía? Por el espesor del poste, suelen ser más grandes que los de alumbrado público, y a medida que el poste va creciendo se va achicando en su espesor. También tienen estas piezas ornamentales que son fundidas, bien bonitas. ¿Y esto originalmente cómo funcionaba? El poste metálico mide aproximadamente unos 7 metros y tenía un brazo en donde se ve esa esfera arriba que quedaba sobre la vía. Ah, ya. Claro, la vía está acá, po. Y ese brazo era el que sujetaba el cable, que era el que le daba la corriente eléctrica para que el tranvía pudiera funcionar.
¿Y cuál es la diferencia entre un tranvía y un trolebús? Los tranvías utilizan una vía, como los trenes, para circular y son eléctricos. Tienen una pértiga en el techo que va a un cable eléctrico. Ya. En cambio, el trolebús vendría siendo como la evolución tecnológica de un tranvía. En vez de usar rieles, tiene neumáticos, como los que vemos en Valparaíso. Y tiene dos cables en vez de uno. ¿Y por qué tiene dos? Porque el tranvía, al tener rieles, el riel vendría a ser el negativo y el cable el positivo. Ah, ok. Y como los trolebuses no tienen rieles, tienen neumáticos, necesitan dos cables, uno positivo y uno negativo. ¿Y en qué año dejaron de funcionar los tranvías y qué pasó con todos los carros que habían en Santiago? En los años 50 habían dos empresas que tenían tranvías en Santiago. La empresa de transportes colectivos del Estado y una empresa privada que se llama el Ferrocarril Eléctrico Santiago Este. La empresa de transportes colectivos del Estado dejó de operar tranvías el año 59 y la mayoría de tranvías se vendieron como chatarra. Muchos terminaron en FAMAE, que eran las fábricas militares del ejército. Quiero leer una cita de un historiador de tranvías que se llama Allen Morrison, y finalmente el último tranvía circuló el sábado 21 de febrero de 1959, uniendo por última vez la calle Mata, Blanco Encalada, García Reyes, hasta llegar al depósito de tranvías ubicado en calle Cueto con Balmaceda. Eso quiere decir que los tranvías en Santiago circularon desde el año 1898 hasta el año 1959, aproximadamente unos 60 años. El último tranvía que funcionó en Santiago fue el Ferrocarril Eléctrico Santiago Oeste, que tenía una línea de 4 kilómetros que funcionaba desde San Pablo, Las Rejas hasta Matucana. Ellos funcionaron con carros dados de baja y operaron hasta aproximadamente 1967, cuando les pidieron hacer mantención a las vías, cosa que ellos no pudieron hacer y les prohibieron la circulación. Y ahora vamos a visitar uno de los últimos tranvías de los que operaban acá en la capital. Este es un tranvía eléctrico fabricado en Filadelfia por la empresa J.G. Brill Company en Estados Unidos. Es del año 1931. Este tranvía se conoce como el Brill de 7 ventanas, por la cantidad de ventanas, evidentemente, y fue uno de los carros más modernos que llegaron a Santiago. Eran cerrados completamente. Bueno, ahora les faltan los cierres de las cabinas, pero porque está en proceso de restauración. Algunos tenían calefacción bajo los asientos, y también tenían un sistema de pago automático con monedas, una especie de cajita de vidrio en que uno echaba la moneda y contabilizaba el pasaje. ¿Y cuánto costaba más o menos el pasaje? El pasaje costaba alrededor de 20 centavos aproximadamente. ¿Y este tranvía por qué lugares de Santiago pudo haber andado? Funcionó solo en Santiago, Ya. en todas las líneas de la empresa de tranvías. Corría entre el Hipódromo Chile hasta San Bernardo y desde Las Rejas hasta Providencia y Tobalaba. ¿Qué es lo que tenían los tranvías acá abajo? Iba una pieza que se llamaba bogie, en la que iban dos ruedas y estas iban a los rieles. Iban ubicados los motores de tracción, que eran unos motores eléctricos que permitían que el tranvía circulara. Como puedes ver en el techo, ¿Sí? se encuentran estas piezas que se llaman pértigas o plumas y eran las que tomaban la corriente desde el cable. Y esas eran las que se enganchaban al poste que nosotros vimos. Efectivamente. Era la que le daba la corriente. Claro, tenían una roldana de bronce en la punta que iba enganchada al cable para tomar la electricidad. Vamos a subir, obviamente este tranvía está en proceso de restauración, no está completo, así que vamos a hacer lo posible por subir como se hacía en aquella época. Pero el tranvía tenía una escalera, ¿o no? No, o sea, sí, pero era mucho más bajo más que chica. como se ve ahora. Ya. Esta es la escalera del tranvía y quedaba casi a ras de suelo. Ah, ya. Pero ahora, como los bogies no se encuentran en este tranvía debido a que fueron fundidos en su momento, ¿Ya? el tranvía está sobre este caballete que lo tiene más elevado de lo que debería estar. Ah, o sea, era un poquito más bajo, llegaba hasta aquí. Entonces acá uno se subía al tranvía, ¿cierto? Había como una cabina. Una cabina acá donde uno pagaba el pasaje. Claro. Aquí habían ventanas, ¿Ya? aquí era donde estaba ubicado el maquinista, ¿Ya? que aquí tenía un control para poder manejar el tranvía, un freno de aire y un freno de estacionamiento que era mecánico. Perfecto. Aquí había un pasamanos que tenía esta caja con la que se pagaba el pasaje. Ya. Y después tenía acceso a poder entrar para allá. Claro. A ver si podemos echar una miradita. Bueno, como les comenté, este tranvía está en proceso de restauración. ¿Cuánta capacidad tenía este tranvía? Este tranvía tenía capacidad de alrededor de unas 50 personas sentadas Ya. aproximadamente. Ya. ¿Y ahora en qué proceso está el
del tranvía histórico? En este momento nos encontramos a la espera de poder conseguir fondos para continuar con la siguiente etapa de la restauración, pero nuestro proyecto a largo plazo busca poner en funcionamiento este tranvía para poder hacer un servicio turístico en el casco histórico de Santiago, que es el que estuvimos recorriendo hoy en día, utilizando las vías originales. Es un proyecto realmente muy bonito. Si a lo mejor nosotros no tenemos el dinero, la plata para poder aportar con el proyecto, podemos hacer difusión de él, compartiendo este contenido y compartiendo todas las cosas que los chicos del tranvía histórico publican, que les voy a dejar todos los enlaces en la descripción. Que a quién no le gustaría ver un tranvía de estos funcionando ahora el año 2024, 2025 por todo Santiago. Le daría un toque mágico, como le dan los trolebuses a Valparaíso, a nuestro querido Santiago, nuestra linda capital. Espero que hayan disfrutado este recorrido. Ignacio, no me queda nada más que agradecerte por todo tu conocimiento con los trenes y los tranvías. Y la otra pregunta es si alguno de ustedes alcanzó a subirse en alguno de estos tranvías, que lo deje en los comentarios, porque esa tradición oral también es súper importante para el conocimiento y toda la información que podamos recabar sobre la historia de estos tranvías. Les dejo un video acá y otro acá para que sigan viendo y nos vemos. Estén bien. Chao, chao.